Bruno, que escribió Bruno Verdenelli en 10ahora.com.ar con los detalles específicos de este hecho. Sí, justamente, perdón, Bruno, nos comentaba, nos ponía en conocimiento de algunas cuestiones Griselda Moyano, la mamá de César Córdoba, Javier también en otras, quien ató estos cabos de la interna de la Barra Brava fue Bruno Verdenelli en una investigación en el portal 10ahora.com. Yamila, Agustín, buenas tardes. Lo que hay que hacer acá es poner en contexto, como decía Javier, sí, y organizar un poco toda la información que fuimos de alguna manera publicando al aire en Telediario. Lo ocurrido ayer, por un lado, como decían ustedes, es difícil de prevenir, pero por otro lado se veía venir. ¿Y por qué lo digo? Porque la señora, recién Griselda Moyano, menciona a Wenceslao Méndez. Wenceslao Méndez es un abogado penalista muy conocido de la ciudad que había sido nombrado justamente como secretario de seguridad en el Club Atlético Alvarado porque los dirigentes sabían que entre los hinchas de Alvarado, sea los del Grupo del Centenario como los del Grupo del Fonavi, podían de alguna manera enfrentarse en algún momento y que el hecho derivara en un crimen, por ejemplo, y eso ocurrió, pero ocurrió en septiembre del año pasado, cuando a Jorge Guzmán, el camillero que nombra a la señora del Hospital Internacional General de Agudos, lo balearon en las inmediaciones de ese nosocomio y finalmente falleció un tiempo después, en octubre. A partir de ahí, el club, que ya tenía como secretario de Seguridad a Méndez, comenzó a tomar más precauciones todavía sobre este asunto y ayer finalmente, no pudieron prevenir lo ocurrido, ¿no? Que durante la presentación de Gustavo Noto como nuevo técnico del Torito, este hombre, César Córdoba, de 39 años, que vive a unas cuadras nomás del club, fue baleado por otro que sería integrante de la Barra del Fonavi. No está identificado el hombre que efectuó los disparos, aunque están las cámaras de seguridad, los investigadores de la justicia y de la policía están analizándolas y además, por los dichos de los testigos y de los demás presentes, podría ser identificado en las próximas horas. Lo cierto es que por ahora no hay ningún detenido por este hecho y les trato de explicar esto porque hay que ponerlo en contexto lo que ocurrió. No es algo que pasó ayer por casualidad. Este hombre que está internado, más allá del dolor de su madre, tampoco es un joven que pasaba por ahí, que no conocía. De hecho, ella misma está infiriendo que él era parte de la Barra de Alvarado hasta hace un tiempo y que estas personas que ahora tomaron el control de la Barra de Alvarado lo conocían. ¿Por qué? Porque habían sido incluso compañeros de cancha, como se dice habitualmente, compañeros de tribuna de ellos. Lo que pasa es que fue pasando el tiempo. Alvarado también, hay que decirlo, fue aumentando su producción futbolística, creció en los últimos tiempos, logró el ascenso, también de la mano de Facundo Moyano, que, como decía hace un rato Gonzalo Salabarrieta, renunció en 2013 por supuestas irregularidades justamente en el control de las entradas y en el control de la Barra Brava, y después volvió hace poco tiempo para hacer que el club siguiera creciendo futbolísticamente, y eso lógicamente produce que haya más ingresos económicos y haya más posibilidades de hacer negocios que son ilegales. Por eso mismo hay que explicar que Wenceslao Méndez había sido convocado por el presidente Pablo Mirón y también se infiere por Facundo Moyano para, de alguna manera, controlar esto, ¿no? Porque no es que es algo que era ajeno a la dirigencia. La dirigencia sabía que había un problema entre las barras bravas. De hecho, también lo dice Facundo Moyano cuando aduce haber renunciado por eso en 2013. Bruno, ahí tocaste, me parece, el punto clave, ¿no? El crecimiento del club también significa, desde lo deportivo, un crecimiento económico y allí también la pelea y la interna de la barra, porque la propia mamá de César Córdoba nos confirmaba que él estuvo manejando la barra, ni siquiera que era integrante, que manejaba la barra, la cantidad de entradas que le daban, y hoy por hoy regresa, imaginamos, o una de las hipótesis que estamos tratando en este momento, para recuperar la hinchada, como se dice. Por eso mismo, la señora hacía mención a un artículo del diario La Capital, lo criticaba. Hay que poner en contexto también que más allá del dolor de ella, porque en este momento a su hijo lo tienen internado en el hospital, hay que poner en contexto de que además había muchas personas armadas allí en el Alvarado. No era una sola persona que ingresó armada y le disparó a otro en ese momento. También, ni bien lo trasladaron a César Córdoba al Hospital Internacional General de Agudos, ella misma, como dice, se acercó al lugar, amenazó a Mirón. Mirón, sabemos, está absolutamente negado a hablar con la prensa. Está pensando en estas horas qué va a hacer, porque
no descarta renunciar, se siente amenazado, por supuesto, no es para menos lo que ocurrió. También a Facundo Moyano, también al cuerpo técnico, al resto de la también teniendo el antecedente, ¿no? del 2013. Teniendo el antecedente de 2013, el hecho ocurrido el año pasado, que es un poco el que desata, ¿no? La furia real entre las dos facciones del Club Alvarado, la del Centenario y la del Complejo Fonavi. Hay que ver qué pasa ahora, ¿no? También con este hombre si evoluciona. Esta gente es del Club Alvarado, lo acaban de decir, lo acaba de decir ella misma, trabajó mucho tiempo en el Club Alvarado, por lo cual es conocida de la institución. Sí. Así que, bueno, hay que poner en contexto también, porque en realidad tampoco estamos hablando de un hincha genuino que un día fue y se acercó a eso no justifica para nada lo que pasó, claro, ¿no? Pero acá hay un enfrentamiento entre barras. Hay un enfrentamiento entre barras que es por plata. Bruno, hay que decirlo. Recién mencionabas que llegaste ni bien terminó este hecho, luego de los disparos. ¿Cómo continuó la situación? Porque me imagino que no siguió todo de la misma manera en el club. No, había personas armadas hasta que después arribó la policía. ¿Viste personas armadas? Sí, claro, por supuesto. Había alguien armado que amenazaba a los presentes. Los agresores de Córdoba ya habían escapado, pero también estaban armados. Bueno, en ese momento Huergo ya también se había ido, que después se fue a atender a la Clínica Colón porque también había sufrido un roce de bala durante los disturbios. Vos le preguntaste en este momento a la madre de Córdoba cómo había sido ese momento. Aparentemente Huergo incluso pertenecería a la vida social de Alvarado, pero no estaría vinculado con sí, el grupo de Córdoba. Claro, sería ajeno a la interna, o incluso ella recién hasta trató de dejar en claro que en realidad pertenecería al otro bando, pero que intervino como para que no mataran a Córdoba en el hall del club. Lo que pasa es que lo que se vivió ayer podría haber terminado en una tragedia, Agustín. Es algo Bruno, muy llamativo que haya pasado en el hall del club, porque las barras bravas habitualmente no dirimen sus conflictos en el club, los dirimen afuera. Claro. Bruno, ¿cuánta relación hay esto con los supuestos barras de Alvarado que golpearon a manifestantes el otro día frente al municipio por el aumento del boleto, golpearon a un colega nuestro? Nunca lograron o nunca tuvimos la información certera de que sí eran barras de Alvarado, pero todo lleva a que esto es así. Concretamente nada, Yamila, porque como no la tenemos nosotros, tampoco la tiene la justicia, y es algo que debe investigar la justicia. Muchas veces uno escucha la Policía Nacional, la Justicia Nacional, el Periodismo Nacional, y en realidad son cuestiones que hasta que todo el conjunto de la sociedad no se ponga de acuerdo para resolver, no se van a resolver. De hecho, había un diputado nacional en el club. Claro. Y casi matan a un hombre adentro del club. ¿Entienden lo que significa esto? O sea, aquí hay una disputa por dinero, que es grave. Por eso mismo también el club había, como les repito, había tomado la decisión de nombrar un secretario de seguridad porque sabía que este conflicto se estaba agravando cada vez más. Y bueno, con el hecho ocurrido en septiembre del año pasado con Jorge Guzmán, amigo de Córdoba, baleado ayer, la interna recrudeció. Y ayer podría haber sido un hecho incluso peor que el ocurrido en septiembre del año pasado, porque había más personas en el club. ¿Y por qué era en el club? En esa ocasión la disputa no fue en el club, la pelea, el enfrentamiento o el ataque directamente hacia Guzmán fue cerca del hospital regional. Ayer ocurrió en el club. O sea, es muy grave. Sé que Facundo Moyano también está pensando en hacerse un lado una vez más del club, algo que ya había hecho en 2013. Obviamente en la carrera política esto lo perjudica, él lo sabe, no quiere, digamos, quedar pegado a un hecho como tal, pero bueno, es lo que ha pasado, ¿no? Bien, Bruno, te agradecemos y bueno, toda la información en 10hora.com.ar desde la mirada como observador de la situación, ¿no? Afuera, el enfrentamiento de las dos barras en el Club Alvarado, todos los detalles en 10hora.com.ar. Gracias, Bruno. Hasta luego. Y nos vamos a repasar información que